En la clase anterior vimos que había que verificar una serie de supuestos que se hacían sobre los datos experimentales, de modo tal de que pudiéramos aceptar como válidas las conclusiones que obteníamos en el ANAVA, en la técnica estadística de la ANAVA. Ahora lo que vamos a ver en esta clase es qué ocurre cuando esos supuestos o alguno de esos supuestos no se cumple. ¿Y cuáles son esos supuestos sobre los cuales vamos a focalizar nuestra atención? Son los supuestos de normalidad y de varianza constante u homogénea para todos los tratamientos ensayados. Si esos supuestos no se cumplen, podemos recurrir a tres formas diferentes de obtener inferencias más válidas. Una de ellas es utilizar métodos de análisis no paramétricos que no requieren de las suposiciones de normalidad y varianza constante. Otra posibilidad es hacer el análisis mediante modelos lineales generalizados en los que se ajusta un modelo lineal usando otras distribuciones que no son precisamente la normal, de modo tal que la varianza no tiene por qué ser constante. Y finalmente, la tercera opción, que es la que vamos a desarrollar en este curso, es la de utilizar, ¿sí?, transformaciones que conviertan a la varianza en una varianza homogénea. Y de ese modo, lo que vamos a hacer es la técnica de análisis de varianza sobre la respuesta transformada a una nueva escala en la que los supuestos del modelo lineal sí se están cumpliendo. Así que luego de la transformación, cuando hablamos de hacer una transformación de los datos originales, no nos estamos refiriendo a otra cosa más que aplicarles alguna función matemática a esos datos experimentales, de modo tal que la varianza, que en principio con los datos originales no era constante, pase a serlo con los datos transformados con la función matemática. Vamos a proceder de dos maneras distintas. Una es cuando en realidad no conocemos las distribuciones de las cuales provienen los datos. Y en ese caso uno no conoce cuál es la relación entre la varianza de cada tratamiento y la media de cada tratamiento. Y otra forma es cuando sí nosotros sabemos a qué distribución estadística de probabilidad pertenecen los datos. En el primero de los casos, lo que vamos a hacer es determinar la transformación que vamos a realizar de forma empírica. Vamos a seguir un trabajo que propusieron dos autores, Box y Cox, en el año 1964, y podemos suponer que la desviación estándar de las observaciones es proporcional a alguna potencia de la media de esas observaciones. Acá el alfa no es el nivel de significación, sino que es la constante de proporcionalidad. Como vimos, esto es una relación que nosotros vamos a llamar empírica. Por ejemplo, en este dibujito que tenemos acá, lo que estamos observando es que a medida que la respuesta predicha aumenta, según el eje de las X, tenemos que la dispersión de valores
alrededor de la media cero se va haciendo cada vez mayor, es decir, que podría ser proporcional a esa media elevada a alguna cierta potencia. Recordemos que en el diseño monofactorial completamente aleatorizado, dijimos que los residuos E sub i, J, se calculan como la diferencia entre la respuesta observada menos la respuesta predicha por el modelo. Y la respuesta predicha por el modelo no era otra cosa, en cada caso, que la media del tratamiento que estábamos estudiando en particular. Por eso acá pusimos media de cada tratamiento. Si nosotros a los datos originales, que son estos que están acá, le aplicamos una función matemática, los vamos a estar transformando y obtendremos los datos transformados. La idea es que si yo el dato original lo transformo, la varianza, o en este caso está planteado la desviación estándar, ¿no es cierto?, de cada uno de los datos transformados pasa a ser constante. Por eso es que en el gráfico que tenemos a la derecha, lo que observamos es que para todas las medias de los tratamientos calculados con la variable respuesta transformada, a la cual llamamos I estrellita, esa dispersión, ¿sí?, va a ser constante para todos los niveles de media. De modo tal que lo que hicimos fue estabilizar la varianza. En este caso, la función matemática que se está proponiendo para el caso particular es elevar el dato original a alguna potencia lambda que tendremos que tratar de determinar cuál es su valor. Obviamente que la potencia lambda es la potencia de las variables respuesta y acá lo que estoy, que es distinto del beta al cual elevamos, ¿sí?, la media de los tratamientos, ¿sí? Son dos constantes diferentes. En realidad, Box y Cox, en su trabajo original de 1964, no propone esta transformación de I a la lambda, sino que propone una transformación un poco más complicada, pero que asegura que la función transformada es continua para lambda. Nosotros, de todos modos, lo que vamos a hacer es suponer esta otra transformación más sencilla, y esto también lo pueden estudiar del texto de Montgomery, ¿sí? Ahora después les voy a poner la cita bibliográfica de donde pueden leer este tema. Este gráfico que tenemos en esta otra diapositiva nos permite entender más o menos lo que estamos haciendo. Si nosotros consideramos nuestros datos originales, es decir, la variable respuesta I, vamos a tener que para cada uno de los tratamientos, como hacemos medidas repetidas, obtengo un conjunto de valores que se sitúan o se acomodan alrededor de una media. En todos estos casos se supone que, vamos a suponer por ahora, que a pesar de que la distribución es desconocida, es como que estamos suponiendo que la distribución es normal. Lo que tenemos en este caso es que la media, si observamos acá, va aumentando con el valor de la respuesta que yo estoy midiendo, ¿no es cierto? Es decir, que a medida que yo cambio de tratamiento, obtengo una media diferente y va a ser mayor una de un tratamiento respecto de la otra. Por eso estas campanitas de Gauss, o estas campanas, estas distribuciones, se van moviendo hacia la derecha de este gráfico. Lo que estamos viendo a su vez es que las campanas, paralelamente a que mu crece,
la dispersión de las campanas también es cada vez mayor. Por eso tenemos campanas o distribuciones más dispersas, más anchas. Por eso lo que proponemos es la expresión empírica original que pusimos en el gráfico del lado izquierdo en la diapositiva anterior. Es decir, que lo que estamos diciendo es que, vamos a borrar ahí, es que la desviación estándar asociada a la respuesta I aumenta proporcionalmente a alguna potencia de la media. Si nosotros estos datos originales los transformamos, es decir, que aplicamos una función matemática y empezamos a calcular una potencia de esos datos a la cierta potencia, lo que vamos a obtener es esta curva. Para esta media que tenemos acá, ahora vamos a tener un nuevo valor de media que corresponderá a la media del dato transformado. Lo mismo para la otra. Es decir, que cada una de esas respuestas medias ahora va a tener otro valor en la escala de datos transformados. Lo que varía del eje X al eje Y es que ahora la dispersión de todas las distribuciones es constante. Es decir, que pasamos a cumplir el supuesto de varianza homogénea. El punto, ¿sí?, de toda esta cuestión o el nudo de esta cuestión es poder determinar justamente la transformación que debemos hacer para hacer que el supuesto se cumpla. Para derivar la expresión o poder encontrar la relación entre ese lambda y la potencia beta de la media original, lo que vamos a hacer es considerar que la función de i, es decir, la función de los datos originales, es una variable aleatoria que es una función suave de la variable aleatoria i. Y eso nos va a permitir aproximar la función f de i, es decir, la función de los datos originales, con una serie de Taylor, ¿sí?, acá, con una serie de Taylor en el entorno de i igual a mu. En esa serie de Taylor lo que vamos a hacer es despreciar los términos superiores y nos vamos a quedar con una expresión, que es la que está escrita acá, subrayada con verdecito, que corresponde a la recta tangente a la curva FI, ¿sí?, a la curva o a la función f de i, en el punto mu f de i. Es decir, que lo que vamos a hacer es esta función que estamos planteando de transformación, la vamos a linealizar en el entorno de la media mu sub i. Nota al margen. No nos interesa que ustedes sepan esta demostración, porque de hecho lo que vamos a hacer ahora, que es lo que está planteado acá en esta columna, ¿sí?, de la diapositiva a la derecha, es una simplificación de lo que verdaderamente se hace, que es calcular la media y la varianza en función de las integrales correspondientes. Entonces, lo que vamos a hacer acá es algo más sencillo para que ustedes más o menos vean que existe una relación entre el exponente lambda y el exponente beta y podemos sacar cuál es. Si nosotros de esta
serie de Taylor, ¿sí? Vamos a borrar un poquito esto para que nos quede más clara la representación. Bien, eso no se quiere borrar, pero pasa en las buenas familias, cuando uno, si estuviera delante de ustedes, también uno cometería los furcios. Y obviamente acá lo que me queda, nota al margen, es parar la grabación que estoy haciendo y continuar o borrar. Pero bueno, en algunos casos yo a veces pienso que también se pierde la espontaneidad esa que uno mantiene en el aula con ustedes. Y realmente eso es lo que se hace difícil. Se hace difícil esta cuestión de no poder interaccionar con ustedes, de no verles la cara, de no saber cuándo me están entendiendo o no. Eh, pero bueno, tratemos de que esta clase sea así, ¿no? Como imaginándonos que estamos juntos. Eh, si nosotros, pasado este lapso, sí, este catarsis, este momento de catarsis, eh, lo que vamos a volver es a esto que estábamos proponiéndoles, una demostración un tanto más sencilla de lo que realmente se debería hacer desde el punto de vista matemático. Entonces, si tenemos en esta expresión, que en realidad es la expresión de esta recta tangente que dijimos que estaba acá, lo que voy a hacer es este término lo voy a pasar restando para el otro lado, que es lo que está hecho acá. Después voy a elevar al cuadrado toda esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces me queda el cuadrado de una resta, de una diferencia, es aproximadamente igual, aproximadamente es porque despreciamos los términos de orden superior, y me queda el cuadrado de un producto, por lo cual me queda el cuadrado de la derivada primera evaluada en mu y el cuadrado de esta resta. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros calculamos la desviación estándar, perdón, la varianza era la sumatoria de, para una variable x, de x menos la media de esa x, ¿sí? Elevado al cuadrado dividido n, que era el número de datos que teníamos. No pongo n menos 1 porque estamos hablando en este caso de una varianza poblacional. Pero atendiendo a esto, ¿sí? Lo que me ha quedado acá escrito en este, vamos a borrar acá para que sea más claro, nuevamente, esto lo borro, y lo que me quedó, vamos a hacer así, lo que me quedó acá y acá es lo que está acá, ¿sí? Es x menos la media de ese x. Acá tenemos y menos la media, y esto es f de y menos f de la media, y elevado al cuadrado. Entonces, si yo aplico la sumatoria a ambos lados de esta igualdad y divido por n, o sea, lo que me falta acá, la sumatoria dividido por n, lo que obtengo es una relación entre la varianza de los datos originales y la varianza, perdón, una varianza de los datos transformados, por eso está f de i, y la varianza de los datos originales. Esos dos están relacionados con el cuadrado de la derivada de la función que yo propongo y a su vez esa derivada evaluada en mu, es decir, en la media. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Que estamos proponiendo, es decir, de este lado y de este lado de la igualdad, nos queda una relación entre la desviación estándar, donde esa relación se construye a partir de evaluar justamente lo que dijimos, es decir, la derivada de la función propuesta primera y evaluada en mu. Estamos trabajando en el entorno de la media. Si nosotros
buscamos esa derivada, es lo que está indicado en este otro pedacito de la diapositiva. Vamos a nuevamente limpiar, ¿sí? Esto que está acá, para que se vea más claro. Y entonces tenemos que si calculamos la derivada, ¿sí?, de la función propuesta, como es i a la lambda, voy a tener que bajar el exponente y después restarle 1 al exponente. Si yo lo evalúo en mu, lo único que hago es reemplazar la i por mu, que es lo que está en el renglón inferior anotado acá de estos dos. Con esto encontramos una derivada, es decir, encontramos a cuánto equivale la derivada primera en mu. Y eso lo reemplazamos acá. Posteriormente, lo que vamos a hacer es reemplazar la desviación estándar de los datos originales por la expresión que nosotros dijimos que era válida. Es decir, como nosotros no conocemos en realidad la relación entre esa desviación estándar y la media, propusimos que era una relación empírica que tenía la forma de alfa, una constante de proporcionalidad, por una potencia beta de la media. En esta expresión que obtenemos del lado derecho de la igualdad, es decir, todo ese producto que tenemos del lado derecho de la igualdad, yo voy a borrar acá para que sea más claro, ¿sí? Lo que tenemos es que tengo mu elevado a la lambda menos 1 y tengo mu elevado a la beta. Entonces, como la base es la misma, lo que vamos a hacer es, como es un producto, la suma de los exponentes. Y me quedaría entonces que mu queda elevado a la mu más lambda menos 1. Y adelante de mu me quedan dos constantes de proporcionalidad que son alfa y lambda. Obviamente que ahora viene el supuesto que hice, o para qué estoy haciendo todo esto, para qué hago esta transformación, o qué tiene que cumplir esa relación entre los exponentes beta y lambda. Yo lo que quise en todo momento es que la varianza de los datos transformados, ¿sí? Eso que en estas campanas que tengo acá del lado del eje Y, esperen que borro un poquito, ¿sí? Lo que tengo en este gráfico es que justamente todas estas dispersiones que veo acá en las distribuciones sobre el eje Y sean constantes. Y la única manera de que sean constantes es que no dependan de la media. Los valores que están delante de la media son constantes. Y para que esto no dependa de la media, no me queda otra posibilidad de que el exponente al cual elevo la media sea 0. Si yo la media lo elevo a 0, me queda 1 y entonces la desviación estándar de los datos transformados no es otra cosa que el lambda por alfa, que son dos constantes. Al imponer ese requisito sobre los datos que nosotros estamos teniendo, lo que vemos es que encontramos la relación entre beta y lambda, que era lo que estamos buscando desde el principio. Obviamente ustedes me dirán en este punto, y bueno, está bien, yo tengo una relación entre beta y lambda y ahora ¿qué hago con eso? Entonces, con paciencia, vamos a ir a la otra diapositiva y vamos a ver en la práctica qué es lo que vamos a hacer con todo esto que estuvimos viendo acá. Bien, lo que vimos en la diapositiva anterior era justamente el gráfico XY que tenemos acá a la izquierda de esta diapositiva. Y encontramos, como dijimos, una relación entre beta y lambda. ¿Cómo vamos a proceder en la práctica?
Lo primero que nosotros tenemos que determinar, una vez que verificamos que el supuesto de varianza constante no se cumplía para la técnica de la nava, seguramente hay una dispersión, ¿sí? O sea, una inhomogeneidad en esas varianzas y la idea es ver si de alguna manera la varianza o la desviación estándar en particular, nosotros vamos a trabajar, recuerden, con desviación estándar. Son los dibujitos, acuérdense, de las distribuciones que tenemos en la diapositiva. No es sigma cuadrado porque sigma cuadrado no tiene las unidades de i, es sigma, es lo que está acá, ¿sí? Entonces, nosotros propusimos esta relación empírica, ¿sí? Que es la desviación estándar de la respuesta I es proporcional a alguna potencia de la media. Y como nosotros en realidad no conocemos, o sea, la idea es cómo determinar beta. Y para trabajar con una ecuación exponencial, ustedes se acuerdan de las matemáticas que tuvieron allá al principio de la carrera, que es muy difícil. Entonces, una de las cosas que se hace generalmente es aplicar logaritmo a las expresiones que tienen exponente de modo tal de que se linearicen. Si yo aplico logaritmo a ambos lados de la igualdad que tenemos acá, en esta expresión, me va a quedar que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos y si tengo una variable elevada a una potencia, lo que va a pasar es que la potencia baja delante de la expresión logarítmica. Cuando aplicamos logaritmo, que supongo que ustedes se acordarán, ¿sí? No sé, en álgebra o análisis, ya no recuerdo en cuál de las dos se da, pero básicamente nos quedaría esta expresión. Obviamente que nosotros no conocemos la desviación estándar poblacional, porque no conocemos la varianza poblacional. Y conocemos la media. Entonces dijimos que esos parámetros poblacionales podían ser estimados a partir de los datos muestrales. Entonces vamos a tener desviaciones estándar para cada tratamiento, que es lo que está acá, y medias para cada tratamiento. Si nosotros reemplazamos los parámetros por sus estimas, obtenemos la expresión de una recta que al graficar el logaritmo de la desviación estándar en función del logaritmo de la media de los tratamientos, puedo obtener una serie de puntos experimentales, ¿sí? Puedo trazar la mejor recta a través de esos datos. Por ahora nos quedamos con esto de que lo va a construir la calculadora. Ya cuando veamos análisis de regresión al finalizar la materia, esto va a estar un poco más claro. Y la pendiente de esta recta, la inclinación de esta recta, se corresponde con el beta que queríamos determinar. Si yo acá tengo 6 puntitos, es porque estoy estudiando 6 niveles del factor en el diseño monofactorial. Es decir, estoy aplicando 6 tratamientos de forma repetida al conjunto de unidades experimentales. Recuerden que al hacer los seminarios, en cada uno de los problemas, nosotros les pedimos que determinen tratamiento, factor, unidades experimentales, variable respuesta. Y es importante que ustedes lo hagan y que lo escriban, porque muchas veces hay muchos errores respecto de estas cuestiones que son básicas. Como vemos en esta otra diapositiva, tenemos un diagrama de flujo para que a ustedes les sea más fácil interpretar en forma práctica, gráfica, la parte práctica de los problemas. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que se hace. Nosotros tenemos un conjunto de datos experimentales I sub I, J. Vamos a prescindir de los subíndices y nos vamos a quedar con la letra I griega, ¿no? Que indicaba la variable respuesta. Lo que hacemos es chequear los supuestos.
ya vimos que el supuesto de varianza homogénea se podía verificar por dos mecanismos, o con un gráfico de residuos, que sería el caso de las pruebas gráficas, que sí lo íbamos a hacer en la parte de chequear los supuestos de varianzas. Y después la prueba de Cochrane, que es la que vamos a utilizar siempre, dado que la prueba de Bartlett es más complicada el cálculo, y nos vamos a quedar con esta que es más sencilla. Para esta pregunta que nos estamos haciendo de si la varianza es homogénea, hay dos opciones, o es cierta o no lo es. Si ese supuesto se cumple, puedo realizar la técnica de la nava y concluir en base a lo que obtengo en la nava para la variable respuesta, ¿sí? Lo que yo estoy estudiando es ver si, bueno, las hipótesis H0 son válidas o no, y si la rechazo me quedo con una hipótesis alternativa. En el caso de que la contestación a la pregunta de que la varianza es homogénea no sea sí, es decir, que digo no, no es homogénea. Entonces voy a tener que transformar los datos antes que tirarla al tacho de basura. ¿Y cómo hago esa transformación? Primero, grafico las desviaciones estándar de cada tratamiento en función de las medias de cada tratamiento, pero sin olvidar que tengo que linealizar esa expresión, por lo tanto, lo que yo estoy graficando son logaritmos de esas dos variables. De la pendiente del gráfico, yo voy a sacar beta. Ya habíamos encontrado que la relación entre ese exponente y el exponente al cual tengo que elevar los datos originales, lambda, es esta expresión, 1 menos beta. Una vez que yo tengo lambda, lo que voy a hacer es, para cada uno de los datos originales, los voy a elevar a esa potencia que encontré. Y voy a tener un conjunto de datos transformados, que es lo que está acá. Y de nuevo empiezo con el caminito que hicimos al comienzo, es decir, la varianza es homogénea, lo pruebo con el gráfico de residuos y la prueba de Cochrane. Si me dice que sí, es decir, si logré estabilizar la varianza y la transformación fue exitosa, calculo la técnica del análisis de varianza con los datos transformados y saco las conclusiones para los datos transformados. De todos modos, nosotros sabemos que existe una relación entre los datos transformados y los datos originales, de modo tal que estas conclusiones yo después las puedo extrapolar a los datos originales. Cuando hago el ANAVA, y esto es muy importante y por eso está remarcado así en amarillito, tengo que restarle 1 a los grados de libertad del error o a los grados de libertad totales. ¿Por qué? Porque hice una transformación. Entonces, tanto el error como los grados de libertad totales van a perder una unidad. ¿Qué pasa si la varianza es homogénea? Me dice esa preguntita y yo contesté que no. Bien, puede haber pasado que la transformación no fue exitosa o bien que necesariamente tengo que emplear alguna otra de las técnicas estadísticas que dijimos al comienzo de la clase de hoy. Este diagrama de flujo les va a servir para hacer todos los problemas. Y en particular, lo que vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue es, yo les dije que el lambda es igual a 1 menos beta. Y beta me puede dar 0,58, por ejemplo, ¿no? Y voy a obtener un número que no es un número como una potencia exacta de las que estamos acostumbrados, o sea, al cuadrado, al cubo. Entonces, en ese caso, es el beta, yo lo voy a aproximar a un número que va a estar comprendido entre los valores de la tabla que sigue en la diapositiva siguiente. Si vemos en esta diapositiva, tenemos que todos los beta planteados, ¿sí? Son potencias, podemos decirlo, comunes. Es decir, tengo -1, 0, un medio que es 0,5. Recién yo les dije que podría haber dado 0,58. El beta, bueno, 0,58 para dónde redondeo.
podría haberlo redondeado o para 0,5 o eventualmente para 1. Lo lógico sería que lo redondee para 0,5. Entonces yo tendría que beta es 0,5, en ese caso lambda es un medio, y si lambda es un medio, lo que tengo que hacer es elevar cada dato original a la un medio, que no es otra cosa que sacar la raíz cuadrada. El nombre de esa transformación es raíz cuadrada. Y también se corresponde a cuando hay una distribución de Poisson, la transformación que se hace, que es otra distribución distinta de la normal, ¿no? Después tenemos 1, 3 medios y 2. Es decir, que para todos estos valores de beta, yo tengo estos lambda, tengo cómo me quedaría el dato transformado, el nombre de la distribución y alguna observación respecto de la transformación que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso, en la transformación de elevar cada dato al cuadrado, dice acá que es una de las transformaciones más usadas. ¿Mm? Acá entonces tienen una recopilación de todas las transformaciones que podemos hacer. Si recordando recién que dijimos que en el caso del ejemplo ese hipotético que yo les di, que beta podría haberme dado 0,58, creo que les dije, bueno, lo lógico era redondear para un medio. Si yo, por ejemplo, hubiera dicho, este, bueno, redondeo para un medio y verifico. Y veo si con los gráficos de residuos y la prueba de Cochrane la varianza se estabilizó. Si no se estabilizó, lo que puedo hacer como alternativa, antes de descartar o ir a otra técnica estadística, es probar el otro beta, es decir, beta igual a 1. Es decir, probar la otra transformación que hubiera sido posible para el número que yo obtuve, ¿sí? De beta y que redondeé. Si se conoce la distribución teórica de las observaciones, ¿sí? Como está planteado en esta otra diapositiva, que puede ser de Poisson o binomial, entonces directamente se puede hacer uso de esa información para elegir la transformación. Acá hay algunas consideraciones respecto a esas dos distribuciones que mencioné. Nosotros no la vamos a trabajar, ¿sí? Porque estas distribuciones en este curso no las vemos, pero sí ustedes las vieron en análisis de datos y creí conveniente incluir en la diapositiva cuáles serían las transformaciones que podrían llegar a hacer con sus datos originales, por si alguna vez las necesitan. Bien, ahora vamos a entrar con el último de los temas, ¿sí? O de los conceptos básicos que en realidad permea o está a través de todos los diseños que vamos a ver y que estamos abordando, por ser el más fácil, con el diseño monofactorial completamente aleatorizado. Ya habíamos visto, o vieron con Lilian en la segunda clase, los conceptos básicos relacionados con el diseño experimental y definieron lo que era el factor. Que el factor no es otra cosa que la variable de interés que estamos estudiando con nuestro diseño monofactorial. Obviamente solo hay una variable de interés, que es la que estudiamos, ¿qué estudiamos de esa variable? Estudiamos que cause realmente un efecto en la respuesta o en la variable respuesta que estamos midiendo. Siempre el factor, sea por ejemplo temperatura, tiempo, estatura, color de ojos, lo que fuera, es decir, el factor puede ser una variable cuantitativa o cualitativa. Y lo que vamos a tener para ese factor es una cierta cantidad de valores o de niveles que son los que vamos a estudiar. Habíamos visto la diferencia entre factores aleatorios y factores fijos. Y vamos a repasar un poquito qué sería eso. Cuando hablamos de un factor y vamos a estudiar ciertos niveles de ese factor, que son los únicos que me interesan,
estamos hablando de un factor fijo. Es decir, por ejemplo, si yo en una empresa tengo 3 máquinas que cortan el fiambre, ¿sí? En una fiambrería, vamos a hablar de empresa, y yo quiero estudiar la performance de esas 3 máquinas y no tengo otra máquina disponible, esos 3 máquinas que estoy estudiando, que son los niveles del factor, son fijas, no hay más máquinas, son esas y solo esas. Obviamente que si yo quiero estudiar qué efecto causan estos niveles sobre la respuesta, lo que voy a tener que hacer es aplicar esos niveles o esos tratamientos a unidades experimentales. N veces, o sea, puedo aplicar este tratamiento que está acá 3 veces, este que está acá 4 veces y este 5 veces. Esas son las réplicas. De modo tal que yo lo que voy a tener en este caso es que de la población, ¿sí?, de individuos a los cuales yo voy a aplicar el tratamiento, voy a seleccionar con un muestreo aleatorio una muestra representativa de la población original. Y esos tratamientos que yo voy a estudiar, a su vez, los voy a asignar aleatoriamente a las unidades experimentales que constituyen la muestra. ¿Cuántas veces dije yo aleatorio? Dije 2 veces la palabra aleatorio. Una es para la selección de individuos de una población infinita y a los cuales voy a aplicar los tratamientos. Y otra es cómo asigno los tratamientos. Por eso tenemos que tener cuidado cuando definimos en el parcial las cuestiones estas, porque aleatorio no es simplemente a que yo la muestra la saqué en forma aleatoria de la población. El término o sea, este principio de aleatoriedad se repite varias veces dentro de la aplicación o de el diseño de un experimento como el de este tipo. Justamente fíjense que el título, ¿sí?, o el nombre de ese diseño, ¿cómo era? Era diseño monofactorial completamente aleatorizado. Así que bueno, la palabra aleatorio apareció 2 veces. Ahora veamos, ¿sí?, qué es lo que pasa en esta otra representación, o sea, acá. En este caso yo tengo un factor que tiene un número mayor de niveles. De hecho, si contamos cuántas estrellitas hay 2, 4, 6, 8, 10 niveles. Puede ser que esa fiambrería, por ejemplo, que yo estaba estudiando, le fue bien económicamente, amplió su local y agarró y compró 7 máquinas más para cortar el fiambre. Y en realidad le sigue interesando lo mismo, le sigue interesando cuál es la performance de esas variables, de esas máquinas. Entonces, se propone hacer ese estudio a través de un diseño monofactorial completamente aleatorizado. Pero no quiere usar muchas unidades experimentales y no quiere gastar mucho tiempo en analizar todas las máquinas. No le interesa todas las máquinas. Lo que le interesa ver simplemente es si hay alguna variabilidad entre esas máquinas que compró, pero no la media particular de cada máquina. Es decir, quiere saber si todas las máquinas se están comportando de una manera semejante. Si eso fuera así, yo diría no hay variabilidad entre las máquinas. Cuando yo hago eso, lo que voy a estudiar, por ejemplo, voy a seguir manteniendo el mismo tipo de estudio, ¿sí?, que en el primer caso, es decir, solamente voy a trabajar con 3 máquinas, pero yo tenía 7 máquinas. Entonces la idea es, bueno, a ver, tengo que seleccionar 3 de las 10. O sea, perdón, yo tenía 10 máquinas. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, tengo que seleccionar 3 máquinas de las 10 que tenía. ¿Y cómo voy a hacer ese procedimiento? Lo voy a hacer también de forma aleatoria. Es decir,
vuelvo a tener la palabra aleatoria metida dentro de nuestra explicación. ¿Es un muestreo aleatorio de los individuos de la población a los cuales yo voy a aplicar el tratamiento? No. Es un muestreo aleatorio de los niveles del factor que tengo. Es decir, que la idea ahora es que los niveles del factor son una muestra aleatoria de una población de niveles, no de individuos, de niveles, no de individuos que se convertirán en unidades experimentales. ¿Sí? Luego, como yo tengo tres máquinas, lo que voy a hacer es nuevamente asignar de forma aleatoria esas máquinas a la muestra que también fue muestrada de forma aleatoria de la población de individuos originales. ¿Se entendió? Espero que sí, porque no les puedo ver, como les contaba hace un ratito anterior, las caritas, así que no puedo saber si ustedes me están entendiendo o no. Por eso es importante que vayan a los foros de consulta, ¿sí? Bien, prosigamos. Cuando yo estudio un factor y de ese factor todos los niveles disponibles me interesan, ese problema se llama de efectos fijos. Cuando yo estudio un factor y no puedo estudiar todos los niveles, sino que me dedico a estudiar solo una muestra de niveles, pero después las conclusiones las voy a extender a toda la cantidad de niveles originales, o sea, la población de niveles originales, entonces ese tipo de diseño o de modelo se llama de efectos aleatorios. Si bien recién dimos un ejemplo con la fiambrería, que le fue bien en épocas económicas, que no son justamente las que estamos pasando ahora, vamos a leer estos dos textos que tengo acá para que ustedes vean a partir del enunciado del problema la diferencia entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que el modelo es de efectos fijos o es de efectos aleatorios, vamos a ver que las hipótesis de partida van a ser diferentes. Por lo tanto, cuando leemos un problema, lo primero que tenemos que identificar es si yo estoy estudiando todos los niveles posibles del factor de interés o solo algunos de los niveles que hay de ese factor de interés. Entonces vamos a leer acá. Dice, una fábrica de textiles dispone de un gran número de telares. En principio se supone que cada uno de ellos debe producir la misma cantidad de tela por unidad de tiempo. Y para investigar esta suposición se seleccionan al azar 5 telares y se mide la cantidad de tela producida en 6 ocasiones diferentes. Ocasiones es, por ejemplo, 6 días del mes, no importa. O sea, eso no tiene influencia, no es un factor de interés la ocasión, ¿sí? Solamente el factor de interés es el telar. Parece ser que la fábrica, si nosotros leemos este enunciado, tiene muchos telares. Como recién la fiambrería tenía muchas máquinas de cortar fiambre, ¿no? De hecho tenía 10. Pero yo no trabajaba con las 10 para hacer el anaba. Trabajaba solo con 3. Acá de todo el gran número de telares, que en realidad no me dice el problema cuántos son, eligen al azar 5 telares. Los telares no son la población de individuos que después se convertirán en unidades experimentales. ¿Mm? Hay que distinguir bien. Hay dos poblaciones. La población de todas las posibles unidades experimentales, ¿sí? O sea, de los individuos a los cuales voy a aplicar el tratamiento, y la población de los niveles del tratamiento. Por eso, hay veces que cuando uno habla de población, no tiene que tener en la cabecita que solo es la población en estudio, ¿sí? A la cual le aplico el tratamiento. ¿Cómo convierto ese enunciado en un enunciado de efectos fijos?
Fíjense que dice, una fábrica de textiles dispone, en vez de un gran número de telares, dispone de 5 telares. Y después el enunciado sigue igual, nada más que esos 5 telares son todos los que tiene, no los elige al azar, sino que el problema trabaja con todos los telares que existen en la fábrica. Esa es la diferencia entre efectos aleatorios y efectos fijos. Si nos detenemos en el problema anterior, y entonces estábamos hablando de si había una variabilidad entre los telares respecto a la producción de cantidad de tela. Entonces lo que estamos diciendo es que esos telares, ¿sí? En realidad puede haber alguna dispersión en su performance y se puede ordenar esa dispersión alrededor de una media y tener una desviación estándar o eso visto en la distribución de Gauss. Y si no, básicamente podemos hablar directamente de que hay una varianza, ¿sí? Hay una varianza asociada con esos telares, ¿sí? O sea que entre esos telares no todos producen la misma cantidad de tela promedio. Es decir, que si la varianza entre los telares es mayor que cero, lo que estamos diciendo es que existe una variabilidad significativa entre los telares. ¿Mm? Si eso fuera cero, todos los telares se comportarían igual, entonces la media obtenida por todos ellos es la misma. ¿Está claro? Y es igual a la mu. Además, obviamente, cuando en esos telares nosotros un telar lo ponemos a funcionar y tomamos la cantidad de tela que produce en 6 ocasiones diferentes, por ejemplo, un día del mes, otro día del mes, otro día del mes, otro día del mes, ¿sí? Esas ocasiones diferentes son la repetición del mismo tratamiento y van a estar dotadas de un error aleatorio, que es el error que estamos viendo habitualmente, ¿no? Que es este error que estamos viendo acá, sigma. Entonces, el otro sería una variabilidad entre los telares y el otro estaría asociado con una variabilidad experimental propia de la repetición del mismo tratamiento. Obviamente que la dispersión total va a ser la suma de esas dos dispersiones considerados en varianza. Esto es cualitativamente como para que ustedes se ubiquen en el problema y ahora vamos a ver matemáticamente cómo sería la diferencia entre los dos tratamientos, si fuera efecto fijo, que es lo que veníamos viendo hasta ahora, y qué es lo que pasa con estos nuevos, que serían los efectos aleatorios. Bien, para los dos tipos de diseño que estamos, perdón, el diseño de efectos fijos o de efectos aleatorios, ambos son diseños monofactoriales completamente aleatorizados, ¿no? La diferencia está en el tipo de factor, ¿sí? Si yo estudio todos los niveles o algunos niveles de la población total de niveles. Para ambos casos, el modelo estadístico que tenemos que plantear es exactamente el mismo, es decir, lo que tenemos acá. A la variable respuesta contribuyen tres términos, ¿sí? Que se suman, es un modelo aditivo, donde el primer término corresponde a la media global, el segundo al efecto del tratamiento que estamos estudiando y el tercero es propio del error aleatorio asociado con la observación IJ. Si bien el modelo que planteamos es el mismo, hay una diferencia en cuanto a la expresión de los efectos, es decir, no la expresión de los efectos, pero ¿qué son los efectos? En el caso del modelo de efectos fijos, la fuente de aleatoriedad solo descansa en el error aleatorio. Y eso es porque los efectos de los tratamientos son constantes a estimar. Es decir, de todos los niveles
que hay, todos los niveles se estudian, son elegidos por el experimentador, los tratamientos. Por lo tanto, las hipótesis que vamos a probar se refieren a las medias de los tratamientos y las conclusiones son válidas solo para los niveles del factor que han sido considerados en el análisis y no a otros niveles que no han sido incluidos, ¿sí? Es decir, solamente para los niveles I que han sido incluidos en el estudio. Recuerden que las hipótesis las podemos plantear respecto de las medias de los tratamientos, diciendo que todas las medias son iguales entre sí y en ese caso iguales a la media global que se propone en el modelo estadístico lineal o que al menos una de las medias es diferente del resto, con lo cual esta igualdad no se cumple. O también las podíamos plantear en función de los efectos de los tratamientos. ¿Por qué? Porque si todas las medias son iguales, los tratamientos no tienen efecto sobre la media global. Y decir que los tratamientos no tienen efecto sobre la media global no es otra cosa que decir que todos los tratamientos no afectan la media global. O sea, el efecto de esos tratamientos es nulo. Recuerde que el cero no puede estar en la hipótesis de las medias, porque yo no estoy diciendo que la media es cero. Lo que sí estoy diciendo es que el efecto es nulo, ¿sí? Y en la hipótesis alternativa lo que estoy diciendo es que al menos uno de los tratamientos ejerce un efecto sobre la media global y hace que la media de ese tratamiento sea diferente a la media global en forma significativa, ¿no? O sea, siempre tenemos asociado un nivel de significación para el ensayo que estamos haciendo. En el caso de los efectos aleatorios, los tratamientos son una muestra aleatoria de una población más grande de tratamientos. ¿Sí? Ya vimos eso. Y la diferencia que tenemos con lo otro es que ahora el efecto del tratamiento que nosotros representamos con la letra tau sub i no es una constante, sino que es una variable aleatoria. ¿Sí? Porque dijimos que no se toman todos los tratamientos para estudiar, sino que se toma una muestra de ellos. Ese efecto, ¿sí? Que ahora es una variable aleatoria, se va a distribuir normalmente, es decir, con una media 0 y una varianza, ¿sí? Acá vamos a dibujar la desviación estándar, sigma tau cuadrado sería, ¿no? También esta variable aleatoria se supone que sigue siendo independiente del error aleatorio, que también está presente y que también es una variable aleatoria que se distribuye con media 0 y varianza sigma cuadrado, que acá, bueno, representaremos con sigma. Bueno, disculpen mis dibujitos de campana, pero los estoy haciendo a mano alzada en una posición medio incómoda y bueno, por eso no me salieron. Esa sigma está en esta parte, ¿sí? De esta expresión. Como tanto el efecto como el error aleatorio son independientes entre sí, es que yo puedo sumar las varianzas y obtener una varianza total. De este modo, cada una de las varianzas individuales que contribuye a la varianza total va a recibir el nombre de componente de la varianza. Las hipótesis que tenemos que plantear en este caso se van a relacionar con la variabilidad de los efectos de los tratamientos y hacen referencia justamente a ver si esa variabilidad está presente o no, es decir, si está ausente, con lo cual plantearíamos que la varianza asociada a la variable tau sub i es igual a 0, o si realmente los tratamientos, ¿sí? Tienen asociado un efecto
o producen un efecto que es muy variable entre ellos y que ese efecto de hecho se distribuye como una variable aleatoria con media cero y varianza tau distinta de cero o mayor que cero. Vemos que de esta manera, yo cuando tengo un problema de diseño monofactorial completamente aleatorizado e identifico no solo cuál es el factor, sino también las unidades experimentales, cuál es la variable respuesta, cuántos niveles del factor hay. Lo que voy a tener que hacer inmediatamente es identificar si ese factor es un factor fijo o un factor aleatorio, ¿sí? Es decir, si el modelo es de efectos fijos o de efectos aleatorios, porque está claro que las hipótesis que yo tengo que plantear son diferentes para esos dos modelos y por ende las conclusiones que voy a sacar, como ya lo venimos diciendo, son diferentes. En un caso va a estar solo referido a las medias de los tratamientos que yo estoy estudiando y en el otro caso a la variabilidad entre los tratamientos. No tiene mucho sentido hablar de hipótesis sobre las medias cuando en realidad yo estoy trabajando con una muestra, ¿sí?, de todos los niveles posibles del factor que yo estoy estudiando. En la diapositiva anterior vimos que el modelo que se utiliza para cualquiera de los dos tipos de efectos, sea efectos aleatorios o sea efectos fijos, es exactamente el mismo. Es decir, una observación I sub ij está formada por la contribución de tres términos, uno la media global, el otro el efecto del tratamiento iésimo y el error aleatorio asociado con esa observación. Si relacionamos la expresión del modelo con la tabla de ANAVA, de análisis de varianza, entonces vemos que el primer renglón del análisis de varianza está asociado con el término del tratamiento, el segundo término o el segundo renglón está asociado con el término del error y la variabilidad total que tenemos acá, que es la suma de los dos renglones previos, en realidad lo que nos está contando es cómo se aparta cada una de las medidas experimentales respecto de la media global que hubiéramos esperado obtener para ellas. Como el modelo es el mismo para los dos tipos de efectos, es lógico que la tabla sea la misma para los dos tipos de efectos, sea efectos aleatorios como efectos fijos. Por lo tanto, esta primera columna, que corresponde a la suma de cuadrados, antes de eso lo que vamos a hacer es, vamos a borrar un poquito lo que escribí, ¿sí?, para que no se nos mezcle ahora lo que estamos viendo, ¿sí? Ahí está. Entonces, volvamos a la discusión. Yo lo que tengo es que la primera de las columnas, la segunda de las columnas que corresponde a los grados de libertad y el cuadrado medio, ¿sí?, se van a calcular igual para cualquiera de los dos tipos de efectos. La diferencia radica en lo que estiman esos cuadrados medios. Los cuadrados medios son estimadores de expresiones diferentes según estemos en un tipo de modelo o en el otro tipo de modelo. En ambos casos, el cuadrado medio del error, que es lo que está acá, va a estimar la variancia sigma cuadrado asociada al experimento, es decir, la varianza asociada al error aleatorio. Por otro lado, el cuadrado medio de los tratamientos va a estimar cosas diferentes según estemos en el modelo de efectos aleatorios o el modelo de efectos fijos. En el caso del modelo de efectos aleatorios, se estima de forma conjunta no solo la varianza asociada al error aleatorio, sino también la varianza asociada a el efecto de los tratamientos.
Recordemos que esas dos eran variables independientes entre sí y cada una tenía su propia distribución normal. En el caso del modelo de efectos fijos, va a estimar no solo la varianza experimental, ¿sí? O sea, la varianza asociada al error aleatorio, sino que también va a estar estimando el efecto de los tratamientos que estamos estudiando. Vamos a borrar un poquito acá todo lo que escribimos, ¿sí? Para trabajar un poco con estas expresiones. Cuando nosotros empleamos la técnica de análisis de varianza, en realidad estos cuadrados medios hacemos la relación entre ellos para calcular un F asociado con el grupo de datos muestrales que vamos a comparar contra el de tabla para tomar una decisión sobre las hipótesis nulas. Es decir, que lo que estamos planteando, en cierta manera, es lo que está escrito acá abajo. Es decir, que vamos a calcular un F que va a depender de los grados de libertad de los dos cuadrados medios que estamos dividiendo. T menos 1 son los grados de libertad del cuadrado medio que aparece en el numerador y n menos t es los grados de libertad del cuadrado medio del error. Y este f que calculamos, que obviamente depende de nuestro conjunto de datos experimentales, como dijimos recién, lo vamos a comparar con un f de tabla, para el cual también vamos a definir un nivel de significación o una probabilidad asociada con el ensayo que estamos haciendo. Y si ese f es mayor que el f de tabla, entonces lo que vamos a hacer es rechazar la hipótesis nula. Cuando decimos que el f es mayor que el f de tabla, lo que estamos diciendo simplemente es que el cuadrado medio asociado a los tratamientos es mucho mayor que el cuadrado medio asociado al error aleatorio. Es decir, que realmente la variabilidad que estamos viendo entre los tratamientos o en la dispersión ese cuadrado medio, es mucho mayor que el simple error asociado a la repetición de un mismo tratamiento. Quiere decir que hay un efecto de esos tratamientos sobre la respuesta. Si este término es mucho, es decir, si el término del tratamiento es mucho mayor que el término del error, quiere decir que estamos haciendo el cociente entre esta expresión y esta expresión. Para que esto sea mayor que esto, el término que realmente contribuye es esto que está acá. ¿Sí? Vamos a volver a borrar para que nos quede más claro y vamos a analizar este cociente. Es decir, cuando nosotros hacemos el cociente entre estas dos expresiones, ¿sí? Esta expresión y esta expresión, y me da mucho mayor que 1, con lo cual significaría que esta variabilidad es significativa, lo que tenemos es que en esta expresión, respecto de esta expresión, el término que está contribuyendo ampliamente es este que está acá, que es el que tiene la varianza asociada a los tratamientos. Si este término contribuye significativamente, evidentemente la hipótesis H0 debe ser rechazada porque sigma cuadrado tau no es cero. Volvamos a borrar para que nos quede claro ahora y vamos a observar las expresiones que corresponden al modelo de efectos fijos. De nuevo, cuando estamos haciendo el cociente de la línea o de la fila superior respecto de la fila inferior, ¿sí? Estamos comparando esto que está acá con esto que está acá. Si esto es mucho mayor que 1, quiere decir que obviamente lo que está influyendo es este término. Y este término influye justamente por el término que está acá adentro, ¿sí? Por los efectos de los tratamientos. Y si esto tiene influencia, necesariamente tengo que rechazar la hipótesis nula que habíamos planteado para el modelo de efectos fijos y ninguno de los tratamientos va a ser nulo. Es decir,
Voy a tener al menos un tratamiento que no va a ser nulo para que esta sumatoria me dé distinta de cero. Eso entonces nos lleva a relacionar las hipótesis que planteamos con el test estadístico que estamos haciendo. En esta diapositiva tenemos la misma tabla de ANAVA que antes, nada más que lo que está simplificado acá son las expresiones de cálculo de las sumatorias cuadradas, de los cuadrados, eh, que ustedes vienen utilizando ya en el seminario a lo largo de todos los problemas. Y está también la expresión del estadístico de prueba, del cual hablábamos recién, y su comparación con el estadístico de tabla para tener una decisión respecto de la hipótesis nula. Por último, lo que tenemos que ver es qué pasa o qué hacemos si rechazamos H0. Cuando estábamos con el modelo de efectos fijos, al rechazar H0, proseguíamos con un test de comparación de medias. En el modelo de efectos aleatorios, lo que puede interesar es estimar los componentes de la varianza del modelo. Es decir, no solo la varianza asociada al error aleatorio, sino también la varianza asociada a los efectos de los tratamientos. De la diapositiva donde decía qué era lo que estimaba cada cuadrado medio, teníamos que el cuadrado medio del error estimaba o era un estimador de la varianza asociada al error aleatorio y teníamos que el cuadrado medio de los tratamientos era una estima de no solo la varianza eh, asociada al error aleatorio, sino también de la varianza asociada a los efectos de los tratamientos. Si nosotros este término lo reemplazamos por el cuadrado medio del error y despejamos esta componente, nos quedaría la expresión que está indicada acá a la derecha. Entonces, estas dos expresiones de cálculo, vamos a borrar para que quede más claro, tanto esta como esta nos permiten calcular, o mejor dicho, estimar las componentes de la varianza del modelo. Cuando yo tengo que poner acá el R, ¿sí? Si las muestras de cada tratamiento tienen un número diferente de replicados, lo que podemos hacer es o bien utilizar esta expresión para calcular el R0 y reemplazarlo ahí teniendo en cuenta cuántos replicados hay en cada nivel, o si no hacer un promedio de los replicados. Con esto terminamos todo lo que corresponde a diseño monofactorial completamente aleatorizado. El tema de la próxima clase, ¿sí? O de la próxima guía de problemas va a ser otro diseño, ¿sí? Que vamos a abordar, que es el diseño de bloques completos aleatorizados. Así que lo que yo pretendo de ustedes es que cuando lleguen a este punto, o sea, después de ver todo el modelo de efectos fijos y aleatorios, puedan haber culminado con la guía número 2 y así de esta manera nos quedaría la guía 3, que es la de bloques completos aleatorizados y era lo que en principio, cuando estábamos en nuestra modalidad presencial, habíamos estimado que entraba en el primer parcial de la asignatura. Obviamente que tendremos que rever todo el sistema de evaluación y en principio si esto continúa seguiremos con las clases que corresponden por cronograma.